venimos a compartir ese privilegio que es poder abordar la palabra de Dios juntos. Así que en esta ocasión, pues vamos a ir a la carta de Santiago. Y antes de ello, antes de seguir platicando, quisiera poder empezar con una oración. Ahí donde está, por favor, acompáñenme, cerrando los ojos, inclinando el rostro. Y oramos, entregamos este tiempo al Señor. Padre y buen Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor Santo, porque podemos estar acá, Señor bendito, abordando tu palabra con total libertad. Ruego, Dios, que hables a nuestras vidas, que en tu palabra podamos encontrar consuelo, dirección, podamos, Señor, encontrar respuesta a aquellas necesidades que tú conoces que traemos, Señor. Toma el control de nuestra mente y corazón, Señor bendito. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, de este tiempo en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta ocasión, y si pudieron ver la invitación en el correo y demás, he titulado esta reflexión, El valor más importante. El valor más importante. Y quisiera poder leer en la carta de Santiago, en el capítulo 1, los versículos del 21 en adelante. Santiago, capítulo 1, del 21 al 27 vamos a estar leyendo para poder platicar sobre cuál es entonces el valor más importante. Dice de la manera siguiente acá en mi Biblia, Santiago 1, 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribunales, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Les comentaba, he titulado esta reflexión El valor más importante. Y bueno, nosotros como universidad creo yo que sobre todo este año el hablar de valores se ha vuelto un gran reto. A la capellanía, pues, de parte de DIGE y las autoridades, nos empezaron a consultar no solo es cómo podemos medir nuestros valores, cómo podemos nosotros presentarnos ante los estudiantes y cómo sabemos si cumplen, ¿verdad?, con este perfil institucional de compromiso, integridad, compasión, excelencia, responsabilidad. ¿Cómo se mide eso? ¿Será que lo medimos en kilómetros, lo medimos en litros, lo medimos en, en kilowatts, qué sé yo? ¿Cómo podemos medir si eso se logra? Y seguimos en ese reto, seguimos trabajando, pero realmente hemos aprendido mucho al respecto. Personalmente, yo también. Y siempre nos surge esta pregunta al hablar de valores, porque un valor es algo a eso que le damos prioridad, que para nosotros es importante, que para nosotros es valioso. Personalmente, un valor con el que crecí mucho, porque es parte de esa brújula moral que todos tenemos, ¿verdad? De qué cosas consideramos nosotros para hablar de lo que es correcto o incorrecto. Personalmente, a mí me criaron mucho enfocado a la puntualidad. Enfocado a la puntualidad, de saber manejar el tiempo, de llegar a la hora, de salir a la hora, de que nadie me esté esperando porque se me cae la cara de vergüenza saber que alguien está esperando por mi culpa. Y así creo que cada uno de nosotros tiene valores específicos que son propios de uno para poder distinguir qué es correcto o incorrecto. Pero ahora, si comparamos todos los valores,
No podemos decir que la puntualidad tiene el mismo valor que hablar de respeto, que hablar de integridad, que hablar de compasión. Quizás no, ¿verdad? Eh, y pues esta es una duda, una carga que ha estado muy presente incluso en la filosofía humana. Y es alrededor de hace 100 años, más o menos, que surgió un filósofo alemán. Esto se lo comparto también a los estudiantes. En la clase de ética, todas las carreras llevan ética aquí en la universidad, y ellos pues abordan una ciencia bien particular que se llama axiología, que es la ciencia que estudia los valores. Hace 100 años surge un alemán, les decía, llamado Max Scheler, el cual realiza todo un trabajo, toda una propuesta llamada fenomenología de los valores, la cual se vuelve la base para poder categorizarlos. Basados en el trabajo de Scheler, muchos otros filósofos en estos 100 años de historia han podido desarrollar teorías y propuestas para poder categorizar esos valores, para poder decir, bueno, ¿dónde entra? ¿En qué categoría entra la puntualidad? ¿En qué categoría podría entrar cosas valiosas sobre el carácter, sobre la espiritualidad de la persona? Y Scheler proponía 5 categorías, veámosla como una pirámide. Él comenzaba hablando sobre valores útiles, ahí podría entrar la puntualidad. ¿Qué hablamos? Es algo útil, claro que sí. Luego hablábamos de valores sensibles, como las cosas que nos dan alegría, nuestros gustos, placeres y demás. Luego, una siguiente categoría podría ser valores vitales como la propia salud de uno. Creo que la salud es algo que valoramos mucho. Yo acabo de pasar más de la mitad de septiembre incapacitado. La verdad, yo he aprendido mucho de ello. Pues me hicieron falta las clases para los estudiantes, nuestros devocionales también. La salud es algo que creo que valoramos mucho. Entonces según Scheler, entraba en estos valores vitales. Luego, una cuarta categoría superior sería hablar de valores espirituales. Aquí podemos hablar de la justicia, de la integridad, de esos valores que creo yo que son los que más representamos a la idea de tener, al momento de hablar de valores. Hablar de valores espirituales, la justicia, la verdad, la fidelidad, cosas por el estilo. Y usualmente ahí nos quedamos. Pero curiosamente, por lo menos desde hace 100 años, tenemos ya un marco teórico para poder reconocer al menos una categoría más de valores, una categoría superior. Y Scheler en su propuesta, él habla de valores religiosos. De valores religiosos. Y es ahí donde me quiero centrar en esta reflexión, basado en lo que Santiago nos habla. Porque necesitamos poder hacernos la pregunta, ¿cuál es el valor más importante? Porque, creo yo, ese debería ser el valor que guía nuestras vidas. Porque ¿qué valores guían nuestras vidas? Yo les decía ahorita, para mí la puntualidad puede ser algo que yo tomo mucho en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y así cada uno, hablar de los valores que nos definen, el respeto, la integridad, la sinceridad. Hay cosas que valoramos más o menos cada uno de nosotros. Por eso se vuelve bien retador hablar de valores. Están nuestros valores institucionales que mencionaba también. ¿Podríamos decir que alguno de ellos es más importante que los demás? ¿Será que el compromiso pesa más que la integridad o que el respeto? Por eso vale la pena poder abordar, por eso me llama mucho la atención estas propuestas que categorizan los valores. Nos permite estudiarlos mejor, abordarlos de mejor manera. Entonces, Scheler presenta esta categoría superior, la definitiva, valores religiosos. Y ahí en la cúspide de esta categorización surge un concepto que creo yo, al menos personalmente, a veces le huimos mucho a la hora de reflexionarlo, que es
la santidad. Santidad. Si vamos a hablar de cuál es el valor más importante, la propuesta que quiero que abordemos acá, según lo que Santiago nos enseña, nos revela, es hablar de santidad. Y pararme aquí al frente y con los hermanos que también pueden estar conectados y hablar de santidad, pesa un montón. Les puedo ser sincero, o sea, estar aquí y decir, ¿será que puedo hablar de santidad? Yo que me he equivocado tanto, que tantas veces he cometido errores, a cuánta gente no he decepcionado. Y por eso creo yo que muchas veces, muchos de nosotros, lo veo en los estudiantes, pero creo que también nosotros podemos sentirnos identificados con ello. Tratamos de no familiarizarnos con el concepto de santidad, porque por X o Y razón sabemos que no somos lo suficientemente buenos para estar en esa categoría. Pero curiosamente, y espero eso, creo que ese es el objetivo con esta reflexión, que podamos encontrar un concepto de la santidad que pueda ser liberador para nosotros y también que sea fácil de compartir con otros, porque la santidad se ha visto demasiado exclusiva para unos cuantos. Pero ¿será que realmente debería ser así? Porque si vamos a hablar de santidad como el valor más importante, creo yo que vale la pena el reflexionarlo desde el máximo ejemplo de santidad, Jesús. Solo el concepto, la persona histórica de Jesús ya debería darnos un concepto completamente diferente a la santidad, porque es Dios hecho hombre. Si la santidad fuera algo tan frágil y tan exclusivo, Dios no hubiera venido aquí a buscarnos a nosotros. Nos hubiera hecho uno de nosotros. Era mucho más fácil para Dios quedarse en el cielo alejado de nosotros para siempre. Pero curiosamente hace todo lo contrario. Se vuelve uno de nosotros y viene aquí al mundo a pasar hambre, a pasar sueño, a que lo traicionen, a que le mientan, a que lo persigan, a que lo ataquen, a pasar tristeza, alegrías y demás, como cada uno de nosotros. Dios, siendo santo y perfecto, viene a buscarnos, desciende a nuestro nivel para mostrarnos el camino de poder ser santos, para darnos la oportunidad de entrar en su santidad, de compartir su santidad, no para elevarnos a nosotros, sino para acercarse a nosotros. Entonces, y Santiago habla de esto. En el versículo 21 lo leíamos y él dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, quitándonos todo lo malo, todo lo sucio. Si abordamos un concepto de santidad, podemos resumirlo en apartarnos de algo, estar consagrados para Dios. Entonces, nos apartamos del pecado, del mundo, de esto que Santiago nos revela, que es de todo lo malo, de todo lo sucio. Nos apartamos de eso para Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. Pero ¿qué decimos nosotros usualmente? Mira, yo no soy ningún santo, decimos. No queremos vernos relacionados a ese concepto. Y si nosotros no buscamos eso, ¿cómo lo van a hacer nuestros estudiantes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a lograr nuestra familia, nuestra congregación? Si yo soy el primero que no quiere verse, que no quiere alcanzar, que no busca la santidad. ¿Cómo podemos nosotros alcanzarla? Si la propuesta acá que yo quisiera que pudiésemos llevarnos, que el valor más importante en categorización, en trascendencia, en peso, es la santidad a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos lograrlo?
Santiago nos habla de ello. Santiago habla aquí de un espejo. De un espejo habla él. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de qué es eso de lo que necesitamos apartarnos? Porque también muchas veces nos consideramos que, pues porque yo no he hecho algo tan malo, yo no he matado a alguien, yo no le he hecho daño a nadie, somos lo suficientemente buenos para estar en paz con Dios. Pero estamos hablando de santidad, de estar apartados para Dios. Entonces decimos, si yo no digo malas palabras, si yo no he atacado a nadie, tal vez. Pero Santiago habla en el versículo 23, dice, si alguno es oidor de la palabra, si alguien oye la palabra, como todos acá nosotros, pero no la hace, dice, este es semejante al hombre que que ve su reflejo en el espejo, dice, pero después se le olvida lo que vio. ¿Se imaginan si yo vengo y tuviera la cara manchada con tinta, con lodo o algo? Ando la cara manchada todo el día. Voy al espejo y digo, tengo la cara manchada, y después se me olvidó. ¿Qué pasó? No hice nada al respecto. Sigo entonces con la cara manchada. Pero la propuesta de Santiago dice aquí, este espejo, que es la palabra de Dios, dice, es el que nos va a revelar, el que nos va a decir qué es eso sucio, qué es eso malo que está en mí. Porque también muchas veces nosotros somos expertos en sacar todo lo malo, todo lo sucio de todos los demás. Pero el espejo me sirve, el espejo es para mí. Dice Santiago, ese espejo lo tengo que usar yo. Y ahora que he visto mi reflejo y en la palabra de Dios puedo ver qué es eso malo, qué es eso sucio que está en mí, tengo que hacer algo. Tengo entonces que limpiarme la cara. Hay que hacer algo al respecto. Entonces, al hablar de santidad, creo que vale la pena que traigamos este concepto a lo cotidiano, al día a día. No puede seguir siendo solo exclusivo de algunas personas con superpoderes espirituales. La santidad sí puede y debe ser algo presente en nuestra vida, en nosotros, apartándonos de lo malo, de lo sucio. No por meros rituales o ceremonias o algún acto para purificarnos, sino que Santiago dice, mírate en el espejo, mírate en el espejo, tenés la cara sucia, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Verdad? Es de tomar acción acorde a lo que este espejo nos revela para nosotros mismos. Otro concepto que quiero poder introducir en esta reflexión es del cual Santiago habla, por si, la verdad es que la recomendación, la lanzo aquí cada uno de nosotros. Leer Santiago duele. Leer Santiago es fuerte. Santiago tiene este lenguaje que es directo, sin pelos en la lengua, como diríamos nosotros. Santiago, el autor de esta carta, pues, bueno, se le atribuye al hermano de Jesús. Hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, martirizado, fue de los primeros mártires, murió apedreado según la tradición, según la historia. Santiago tiene dos grandes influencias en su forma de hablar: Jesús, su hermano, y Proverbios, y la sabiduría en Proverbios, sobre todo entre los capítulos 1 y 9 de Proverbios. Santiago usa mucho estos poemas para poder dirigir sus enseñanzas. Por eso es curioso, Santiago es corto, es súper interesante. Solo en 5 capítulos, Santiago tiene por lo menos 12 diferentes lecciones y enseñanzas, cada una más fuerte que la anterior. Duelen, chocan, confrontan. Pero creo que esa sinceridad la necesitamos de vez en cuando. Por eso Santiago dice, la palabra es un espejo. Nos va a decir lo que está mal con nosotros. Entonces Santiago no tiene miedo de utilizar un concepto que, otra vez, también muchas veces en nuestro lenguaje evangélico, en nuestro lenguaje cristiano, también hemos querido como que apartarnos un poquito de ello. Hablar de religión.
al menos personalmente, yo consideraría que religión no es mala palabra. Que religión no es mala palabra. Y hoy, bueno, actualmente creo que sí se ha dado una moda, lo veo mucho con jóvenes, con ministerios juveniles, de decir esta famosa frase de que Jesús es relación, no es religión, dice. O que Dios es relación, no religión. Se oye bien bonito. Se oye bien bonito. No tan bíblico, pero bien bonito. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos esta tendencia de, sinceramente, de no querer asumir las responsabilidades de las cuales Santiago nos carga. Por eso yo lo comparto, realmente, o sea, religión no es mala palabra. Ya hablar de fanatismo, de volvernos extremistas en X o Y, ideología, filosofía y lo que sea, sí. Pero religión en sí no es mala palabra. Etimológicamente viene de conceptos latinos que significan religar al hombre con Dios, releer la relación que tenemos con el Señor, de volver a Él. Estos conceptos de religatio, religare, vienen de ello. Y Santiago habla de religión. Él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, pero no refrena la lengua, se está engañando, dice. Su religión es vana. La verdadera religión, dice, la que es pura, la que es sin mancha, delante de Dios, la religión que Dios acepta, dice, se basa en dos cosas. Santiago dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice, y guardarse sin mancha en el mundo. Otra vez, santidad. ¿Qué es? Apartarnos. Apartarnos de. Dice, apartarnos sin mancha del mundo. ¿Significa que vamos a estar en una burbujita lejos de todos? No. Por eso Santiago primero empieza diciendo, visiten. Visiten. En las Escrituras hay por lo menos dos semejanzas a esto que Santiago presenta, que pueden ser la influencia a esta idea de religión. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante de toda la ley, de todo, Jesús dice, toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Y luego también Isaías, en el capítulo 58, habla de el verdadero ayuno, que está lejos de simplemente aguantar hambre, dice, sino realmente es consolar, compartir con aquel que está necesitado, vestir al que está desnudo, dice, darle de comer al que está hambriento. Pueden leerlo, Isaías 58. Entonces, cuando hablamos de religión, desde la perspectiva de Santiago, él habla de acciones concretas. Y me gusta mucho sobre todo el lenguaje que utiliza. Él habla de visitar. Santiago no dice resuélvanle los problemas a todo el mundo, porque eso no va a estar en nuestra capacidad. Y muchas veces eso es lo que, al menos personalmente, me ha limitado en ocasiones. Decir, ¿y yo qué voy a poder hacer? Yo no puedo sanarle lo que está padeciendo. Yo no le puedo resolver los problemas. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a estar ahí? ¿Para qué le voy a decir algo? Y Santiago dice, visiten. Santiago habla de estar presente, de estar ahí de alguna manera. Santiago destaca aquí a los más necesitados. En su congregación en este momento habla de huérfanos y viudas. Hoy en día, pues, en nuestro contexto, en la vida que vivimos a diario, ¿quiénes son esos necesitados que están cerca de nosotros? La verdadera religión, dice, es estar ahí con ellos. Es estar ahí con ellos. Creo yo y realmente agradezco por aquellas personas que han podido estar conmigo en momentos de necesidad. Que han podido estar conmigo cuando he pasado por diferentes pruebas, dificultades. Eso dice Santiago que hay que hacer. La verdadera religión, la religión que Dios aprueba, dice,
sin mancha, sin problemas, poder estar ahí para otro. Y entonces si hablamos de guardarse sin mancha del mundo, de alejarnos de esto que veíamos en el versículo 21, de decir, alejarnos de todo lo malo y lo sucio. Entonces vale la pena hablar, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, se basa en apariencia o en acciones. Estamos hablando de apariencia o de acciones. Porque es ahí donde vemos a qué cosa le damos más valor. Ahí vemos otra vez cuál es el valor más importante para nosotros. ¿Verdad? Y por último, para ir cerrando, Santiago habla de la palabra de Dios. Santiago habla de la palabra. ¿Qué hacer con la palabra de Dios? Santiago habla sobre poder hacer, pero de esto habla, de ser hacedores. De ser hacedores de la palabra, dice. ¿Cómo empieza este proceso de ser hacedores de la palabra? Santiago lo revela. Versículo 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice. Recibir, ¿de qué manera nosotros recibimos la palabra de Dios? ¿Será que puedo recibirla de manera humilde? ¿Será que puedo recibirla como ese espejo que me va a decir lo que está mal conmigo? Porque podemos usarla de muchas maneras equivocadas. ¿Para herir a otros? Claro que sí. ¿Para justificar malos comportamientos de mi parte? Podría servir. Pero Santiago, ¿qué dice? Que lo que necesito hacer primeramente es recibirla humildemente. Luego de ello, podemos hablar de qué valor le damos, porque de eso estamos hablando, de valores, de valores. A mí me encanta, y por eso yo decía al principio, un objetivo que yo quisiera que nos podamos llevar de esta reflexión es poder decir, es poder sentirnos más libres de poder compartir esos conceptos. Personalmente fue bastante liberador poder ver la perspectiva de Santiago sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos también la Biblia, vemos las Sagradas Escrituras como un listado, como un checklist de todo lo que tenemos que hacer. Y que tengo que hacer esto y aquello y lo otro y así y así, y comienza a cargarnos más y más y más y más. Pero Santiago, ¿cómo presenta la Biblia? ¿Cómo presenta las Escrituras? Él dice así. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice. Para Santiago, el valor que tiene las Escrituras, la palabra, es liberador. Es liberador. No es más carga para todos, sino que dice, esta ley es liberadora. Es de libertad para nosotros, dice. Ese es el valor que la palabra de Dios tiene para Santiago. Es la propuesta que hoy quería poder compartir. ¿Será que nos pesa, nos carga tener que cumplir con un montón de requisitos bíblicos que alguien nos dijo? ¿O podemos ver la palabra de Dios como lo hace Santiago, que nos libera, que nos quita las cargas, que nos dirige, que nos guía, que nos ayuda ante preocupaciones y demás? Entonces vamos a poder hacer la palabra. Ahí es donde podemos entonces vivir una vida en santidad, haciendo lo que la palabra nos llama a cumplir, apartados de todo eso sucio, malo que está en mí. Así que eso era lo que hoy quería poder compartir. Al hablar y discutir sobre santidad, sobre religión, sobre la palabra de Dios, a la luz de lo que Santiago nos revela, realmente es una perspectiva que yo no compartía, que yo no había podido ver. Que espero pueda nosotros poder dirigirnos a acercarnos más a Dios, no a sentir que tenemos más cosas que cumplirle a Dios. Así que lo que hoy quiero que
compartamos con los demás es poder entender que al hablar de santidad es algo que sí se puede lograr, es algo que sí se puede vivir. Una vida en santidad sí es posible, sí es real, sí es genuina. Y tiene que ver más con lo práctico que con simples moralismos.